Creo que es demasiado tarde, porque ya me acostumbraste a que no tuviera un padre que me diera su calor. Así suena la supuesta tristísima canción que Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, habría compuesto para Gerard, para de una vez por todas decirle lo que guarda en su corazón, después de más de un año de que sus padres decidieran romper su relación. Ya se ve que Shakira no es la única experta en lanzar pullas directas contra su expareja a través de su música, como una terapia de la que se valió para drenar todo su dolor por la traición del padre de sus hijos, sino que el primogénito de la expareja habría hecho lo mismo con una canción con contundente letra que le viene como guante a Piqué, y que en pocos días se ha convertido en todo un fenómeno viral, apoderándose de las redes sociales del mundo entero. Lo cierto es que el tema presuntamente cantado por Milan tiene unos versos realmente impactantes que vinculan a Piqué y que lo dejan muy mal parado en su papel como padre, después de que abandonara el hogar familiar, y con los que es realmente difícil no llorar, especialmente por la melodía tan emotiva, la ternura de la voz, y también por la profunda admiración con la que se expresa de su madre, al mencionar que desde que él se fue, a ella le ha tocado ser una mamá luchona, pues hace de padre y madre, como tantas mujeres que tienen que afrontar la misma situación cuando sus parejas las dejan. Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón. Cuando mi madre me abraza, siento que me abraza Dios. Por si fuera poco, en la canción trata a su madre con tanta veneración que se refiere a los abrazos de mamá como si provinieran del mismo Dios, a tal punto que dice sin tapujos que ya no necesita de un padre que no le preste atención o que le dé prioridad a su otra mujer, puesto que todo el amor, la abnegación y la atención que necesita la encuentra en su madre. Como era de esperar, una letra tan sentida y a la vez tan cargada de verdad no tardó en conmocionar al mundo y generar profundas sensaciones en los usuarios de las redes sociales, especialmente entre los fans de Shakira, quienes han reaccionado con comentarios tremendamente positivos al difundirse masivamente que la canción es obra de Milan, y por tanto han quedado impactados de la habilidad del pequeño para transmitir sus sentimientos a través de la música. A mi madre yo la vi con sus ojos empapados. Entre los comentarios más aplaudidos se podía leer: es increíble cómo un niño tan joven puede expresar sus emociones de esta manera. Shakira debe estar orgullosa de él. Lo cierto es que la gran capacidad de Milan como cantante y compositor es innegable, pero además ha suscitado nuevas preguntas sobre su futuro en la industria musical, siguiendo los pasos de una Shakira que estaría más que feliz que su hijo mayor explotara al máximo ese talento que corre por sus venas. Pero más allá de la canción tan conmovedora con supuesta dedicatoria a Piqué, que sigue dando la vuelta al mundo, si algo queda claro, es que la admirable relación entre Shakira y Milan, de tanto cariño, apoyo y amor incondicional, es un verdadero ejemplo a seguir, pues la colombiana, sin duda, ha sido su refugio en medio de la tormenta causada por la ruptura de sus padres. Tomando en cuenta que a sus 10 años, es más que seguro que Milan comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien entre papá y mamá, y lo que vino después, al ver que su madre sufría tanto, lo hizo sufrir a él también, lo que demuestra que tristemente los hijos siempre serán los más afectados en medio de una separación, y son los que se llevan la peor parte. Sin embargo, tras todo el revuelo mediático que ha generado la famosa canción, después de que hemos visto las redes colapsadas con este tema acumulando millones de vistas en pocos días, y si bien hace referencia al desgarrador testimonio de un niño tras la separación de sus padres, no existe ninguna información oficial que confirme que sea un tema de autoría de Milan, pese a que es conocido por todos que el hijo mayor de Shakira y Piqué sí que tiene un gran talento para la música, pues toca algunos instrumentos, debutó con su dulce voz en acróstico, el tema de Shakira dedicado a sus hijos, y además, en más de una ocasión, se le ha visto una gran habilidad para la producción musical, y es probable que siga los pasos de su madre por ese campo. Además, por más que la canción sea tan emotiva, la letra muy acorde a la situación que ahora mismo atraviesa Milan, y le quede como guante a un Piqué que ha quedado comprobado no ha sido el mejor de los padres hasta el momento, lo que sí queda más que claro es que esa voz no es de Milan en absoluto. Recordemos que Milan, al haber nacido en España, tiene otro tipo de acento e incluso su timbre de voz es muy diferente. Y hasta la misma Shakira tiene un acento que se parece más al español.
En cambio, el pequeño que canta la canción claramente es de origen latinoamericano. Por lo tanto, es importante mencionar que nada de lo que hemos visto en las redes en torno a la presunta canción de autoría de Milan es cierto. De hecho, llama mucho la atención ver cientos de vídeos en las redes con miles de visualizaciones y cientos de comentarios al pie en los que no solo se habla de que Milan es el compositor y cantante del tema, sino que además muchos medios se han atrevido a difundir supuestas reacciones furiosas de Piqué, sus padres y hasta sus abuelos frente a la composición de Milan, y hasta se ha llegado a decir que el tema será presentado dentro del Vanguard de Shakira y los Video Music Awards. Esto solo demuestra que existe mucha información que se divulga en las redes totalmente falsa, y que si bien la intención de sus creadores puede ser la de apoyar a la cantante colombiana, nada más lejos de la realidad. De hecho, es tan serio lo que ha sucedido que finalmente se ha podido identificar al verdadero compositor de la canción. Se trata de Didier Andrés, un niño colombiano que la lanzó hace 7 años, y que ahora, al salir a decir que el tema era suyo, se ha convertido en blanco de duros comentarios, pues muchos lo señalan y le dicen que él no era nadie hasta que Milan la cantó, y que la fama de la canción se la debe al hijo de Shakira y Piqué. Si tú dejaste a mi madre cuando te necesitaba. La canción compuesta por Didier se llama Dejaste a mi madre, y dado que los versos parecieran coincidir al pie de la letra con lo que pasó entre Shakira y Piqué, ha sido entonces cuando han surgido los enredos y los engaños, y es realmente triste. Pareciera que como no hay noticias de Shakira, lo que queda es inventarse, y es lo que ha sucedido. Son muchos los que incluso aseguran que Milan cantará la presunta canción junto a su madre, y que hasta será incluida en el nuevo álbum de Shakira, y nada más lejos de la verdad. Ciertamente, Piqué no ha sido ni el mejor esposo ni el mejor padre, y que existe una clara tensión entre la expareja es totalmente verdadero, pero de ahí a inventarle canciones a Milan para cantarle las verdades a su padre, no parece lo más justo, considerando que es un niño de apenas 10 años, que ya tiene suficiente con la persecución de los paparazzis y lo que sucede en su familia. ¿Y tú qué opinas de esta canción que le atribuyen a Milan? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.